Ahora sí, damos lugar al panel de tecnologías exponenciales. Conoceremos tendencias, estrategias y plataformas de inteligencia artificial. Hablaremos de ChatGPT, bots, omnicanalidad y soluciones imprescindibles para implementar en tu empresa hoy. Recibimos a Ramiro Riobó, co-founder de SSD SRL, Agustín Dogliotti, director de Cloudmasters, Martín Cambrini, gerente de gestión de negocios de IT Conecta, y Cintia Faciuto, fundadora de Grow Solutions SRL. Un fuerte aplauso, por favor. Como estamos en nuestra casa, yo tengo un toque, demasiado juntos estamos. Vengan nomás un poco más acá con su silla. No estamos centrados, ¿verdad? Las mujeres me van a entender. Acá necesitamos, ¿cómo se llama? La estética también para la fotito y esas cosas. Discúlpenos, pero estamos en eso. Hola, hola. Hola, hola, ahora sí. ¿Funcionan todos nuestros micrófonos? Sí, perfecto. Hola, hola. Buen día a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por quedarse. Vamos a tratar de hacer lo más compacto, no aburrido posible, como para que después vayan a almorzar tranquilos. La idea de este panel es que conversemos. Acá nos falta alguien, ¿verdad? Nos falta Martín, él se suma con nosotros desde Argentina. Le levantamos enseguida. La idea es generar un poco una conversación con estos cracks que tiene que ver mucho con todo lo que ya vinieron escuchando esta mañana y sobre todo empezar un poco. Ahí está Martín. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Estamos empezando. Disculpa por poder estar presente, pero bueno, los acompaño desde Argentina. Súper. Bueno, me gustaría arrancar un poco por las bases, antes de empezar con las preguntas de mis colegas. Y yo me voy siempre a las definiciones básicas para poder construir, volviendo un poco al origen. Y me gustaría leerles un poco la literatura. Yo sé que es súper básico ya a esta altura, pero remontarnos a lo que es realmente inteligencia artificial según la literatura, que obviamente sabemos que en un contexto de ciencias de la computación es una disciplina, literalmente les leo, es una disciplina o un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme se recopilan los datos. A diferencia, y esto es algo que quisiera remarcar, por eso les leo, a diferencia de la inteligencia sintética, la inteligencia artificial no tiene como finalidad reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones de estos, ¿verdad? En ese contexto que tenemos que entender muy bien las diferencias en el momento de utilizar inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hoy nos pretendemos de que este panel nos deje? ¿Cómo la inteligencia artificial aplicada al contact center puede ser de apoyo para lograr esas eficiencias y resultados comerciales que estamos buscando tanto realmente, ¿verdad? Entonces, en ese marco, me encantaría empezar a conversar con mis colegas para que ellos nos vayan contando sus experiencias. Ustedes vieron varias aplicaciones durante la mañana de qué se utiliza, cómo se utiliza, ¿verdad? Probablemente algunos resultados, pero mis colegas le van a hablar de sus experiencias propias, sus resultados vividos. Entonces, la idea es que sea un poco más, que sea lo más tangible posible para que ustedes se lleven realmente un poco de conocimiento para poder implementar en sus empresas. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Ramiro? Antes de responder la pregunta, me encantaría que puedas explicarle un poco al público qué haces, qué hace tu empresa, presentarte un poco brevemente y
Y luego, bueno, después te hago la pregunta para que no te olvides de la pregunta. Bueno, buenos días a todos. Soy Ramiro Riobó, soy uno de los 3 fundadores de la empresa SSD. Mi tonada es argentina, pero yo vivo hace más de 25 años acá en Paraguay y la empresa es una empresa local. Somos una empresa integradora, consultora de servicios de tecnología, y una de nuestras especialidades en estos 11, 12 años de experiencia que tenemos es la experiencia del cliente, ¿no? Cómo transformar a través de la tecnología la experiencia que tienen los clientes con su marca, ¿no? con el aliado. Pasamos a la pregunta, si no nos extendemos. Pasamos a la pregunta. ¿Qué tendencias dentro de tus experiencias, tu larga experiencia en proyectos y evolución en Contact Center realmente, ¿verdad? Porque Ramiro tiene una experiencia muy vasta, interesante por los proyectos y clientes que ha tenido. Entonces vio una evolución de inteligencia artificial en los procesos y en todo lo que es experiencia. Así que me gustaría que nos comentes un poco rápidamente qué tendencias estás observando hoy desde la evolución de este bicho. Sí, así mismo, el bicho. Y mirad, la revolución creo que comenzó el año pasado, 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, lanzó la versión 3 que se fue a acceso público, y eso fue que causó el revuelo y que empezó a contaminar y a entrar en todas las cabezas de todos nosotros y ver cómo esto va a funcionar y cómo va a servirnos, ¿no? La inteligencia artificial existe ya hace más de 10 años. Era una tecnología que no todas las empresas podían acceder. Estamos hablando de las mega empresas internacionales que podían acceder a ese tipo de información, las fintech, las empresas que trabajan mucho en lo que son los datos de los usuarios. Estamos hablando de Facebook, Netflix. Entonces, lo que ocurrió en el 2022 fue la liberación. Nosotros lo relacionamos un poco desde SSD, relacionamos un poco este camino que está recorriendo la inteligencia artificial con el de la nube. La nube también, en un momento llegó la nube, revolucionó, las empresas empezaron a descubrirla, empezaron a especializarse y después empezaron a adoptarla. Yo creo que con la inteligencia artificial, a partir del año pasado y sobre todo este año, las empresas están en una etapa de descubrimiento. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la compañía. Y es ahí donde se empiezan a notar las primeras tendencias, como lo decía Cintia ahí en la consulta. La inteligencia artificial no vino para reemplazarnos. Ahí estamos en una etapa de descubrimiento, estamos en otra etapa de procesamiento también de la información, y la inteligencia artificial vino a mejorar y a potenciar nuestras habilidades. Esa es nuestra visión desde SSD y personalmente mía de lo que vamos viendo cómo va evolucionando la tecnología. Las primeras tendencias que nosotros vemos obviamente es la primera que todos conocemos, que es el famoso chatbot. Esas son las primeras tendencias con las cuales la gente empezó a interactuar mucho más. Y ahora con la inteligencia artificial más accesible hacia las empresas, estamos notando de que está penetrando en lo que es la experiencia del cliente. ¿Cómo está penetrando con la experiencia del cliente? Analizando un gran volumen de información que antes no teníamos la capacidad de analizar. Por ejemplo, tenemos los bancos, recién había comentado Vivi, está ahí adelante, había hecho una consulta del sistema financiero que tiene que guardar información encriptada, segura y por 5 años. Hay 5 años de grabaciones en los data centers de los bancos y son 5 años de información que la inteligencia artificial puede analizar en minutos y darnos una estadística, darnos una tendencia, darnos un estímulo de qué está pasando con mi operación, qué está pasando con mi empresa, cómo están respondiendo mis clientes. Entonces esa información podemos hacerlo retroactivo y podemos hacerlo en lo que está ocurriendo hoy en día. Nosotros podemos prepararnos para utilizar esta herramienta para analizar lo que está ocurriendo ahora y lo que puede llevar a ocurrir más adelante. Había hablado recién hace un ratito la gente de Avaya, un poco lo que es Speech Analytics y todas esas plataformas que están en la nube y que trabajan con inteligencia artificial. Justamente es ahí donde estas herramientas, nosotros como empresa, como integradores, le sacamos jugo a la inteligencia artificial orientada exclusivamente a lo que es experiencia del cliente, ¿no? No sé si... Súper. Sí, realmente, otra vez viendo todo lo que mencionás, necesitamos incorporar inteligencia artificial no porque esté de moda, sino que dándole un pienso al proceso. Realmente un error clásico que me toca ver a mí desde lo que es adopción tecnológica es yo quiero. El CEO quiere porque está de moda, porque yo quiero ser una empresa digital. No tiene ni idea lo que es ser una empresa digital.
desde las tecnologías y desde las personas. Entonces es muy importante que nosotros, los que nos estamos acá escuchando y hablando de las tendencias, entendamos que la inteligencia del diseño de los procesos es humano. Nosotros tenemos que darle esa inteligencia al proceso y decirle a la maquinita cómo debe de funcionar para evitarnos a nosotros hacer ese trabajo, ¿verdad? Y optimizar en tiempo, en cantidad de transacciones. Entonces, siempre es ese concepto el que tenemos que llevar cuando diseñamos o desarrollamos nuestros proyectos relacionados a inteligencia artificial en general, realmente, ¿verdad? Y Contact Center con más razón, porque involucran millones de transacciones que sin esta tecnología no se pudieran analizar. Entonces, la información analizada desde esta tecnología es súper rica para la toma de decisiones, siempre y cuando esté ordenada y con pienso, porque si no es un banco de datos que no sabes por dónde agarrar. Entonces, es importantísimo. Eso la inteligencia artificial te puede ordenar hasta cierto punto. Y yendo un poquito más con Martín, si te parece, me encantaría que nos, mismo proceso, contanos un poco de vos, de tu empresa, en un breve parrafito, y después vamos a la pregunta, ¿te parece? Bueno, soy Martín Cambrini, también soy argentino, soy cordobés. Aguardamos un ratito, Martín, porque no escuchamos tan bien. ¿Ustedes escuchan? A ver, ¿probamos? Ahora sí, hola, probando. Probá un poco, Martín. Son los problemas de la tecnología. Hay un problema en la tecnología que es normal, obviamente, ahí no hay inteligencia artificial que nos salve, ¿verdad? Pero lo ajustamos rápidamente. Sonido. Ok. Sí. Me avisan cuando me escuchan. Dale, yo te aviso. Bueno, pero para eso tenemos que escucharte, Okay. pues. ¿No? Pero no le escuchan, ¿qué va a hablar? No sé si me escuchan. Bueno, seguí hablando, dice. Contanos de tu Ok. vida, ¿qué te gusta hacer? Me gustan las motos. Téngannos un poquito de paciencia, por favor. O si no, pasamos con la siguiente mientras solucionamos este pequeño Te iba a decir inconveniente. eso. Si ¿Te querés parece? pasar con la siguiente, con Sí. Ramiro. Dale, genial. Bueno, y pasamos contigo, Agustín, entonces. Contanos un poquito de vos, de tu empresa, y después vamos. Bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Agustín Dogliotti. Soy director y fundador de Cloud Masters. Soy uruguayo. Algunos notan la diferencia, de otros no. Pero slightly different. Y bueno, como Cloud Masters estamos en Paraguay hace ya un año. Es una empresa que tiene 5 años en el mercado. Paraguay abrimos el año pasado. Nosotros somos una empresa especializada en soluciones cloud y nos enfocamos en apoyar el proceso de transformación digital de nuestros clientes en distintos segmentos, en lo que es colaboración y productividad, en lo que es customer experience, y también nos enfocamos en soluciones de infraestructura, en la nube as a service y plataformas as a service también. Somos el principal partner de Google Cloud en Uruguay. Como comentaba, en Paraguay ya tenemos un año de operación y tenemos ya clientes interesantes. Y somos el partner de Avaya con mayor foco en nube, y creo que eso es un tema interesante que vamos a tocar más adelante, ¿no? Buenísimo. Te toca comentarnos un poquito, y a mí me encantaría entender dentro de tu experiencia, ¿qué cambios ustedes han implementado o les ha tocado vivir? Identificar primero para poder implementar una solución dentro de lo que hacen en el día a día, con los clientes, obviamente. Bueno, hoy la inteligencia artificial generativa, como todos saben y como bien contaba Ramiro, es un boom. Desde el año pasado es un boom. Pero a mí me gustaría pasar un poquito para atrás, que la inteligencia artificial en los contact centers, también Ramiro creo que lo comentó, tiene más de 10 años. Por ejemplo, tecnologías como Speech Analytics, detección de emociones, optimización de la fuerza de trabajo, bueno, chatbots cognitivos de voz y de texto, eran tecnologías antes que las grandes empresas podían tener, hablamos de 10, 5 años para atrás, y además en nuestros mercados era aún mucho más difícil porque no teníamos la economía de escala. Y
ahí las tecnologías de nube, principalmente, y también el nuevo ecosistema de APIs, ha permitido que hoy una mediana empresa pueda sacarle provecho a estas tecnologías que hoy ya están maduras. Y estamos hablando de inteligencia artificial para optimizar los procesos, para mejorar la adherencia de los agentes a los procesos de negocio, para mejorar también los entrenamientos de esos contact centers. Y todo eso también va a redundar en una mejora de la experiencia del cliente. Y pasando un poco ahora sí a la inteligencia artificial generativa, no sé, muchos de ustedes deben conocer lo que es el Hype Cycle de Gartner, seguramente muchos lo conozcan. Es la curva para tratar de entender una tecnología en qué etapa de la innovación está. Está el trigger de innovación, que es lo que pasó, no fue el año pasado, esto ya viene hace unos años, ¿no? Pero el año pasado fue como el trigger donde comenzó. Está lo que se llama el pico de sobredimensionamiento de las expectativas. No sé si a ustedes les pasa, pero en las redes sociales te dicen como que si no estás haciendo todos los cursos de inteligencia artificial que hay, te vas a morir el día de mañana. Y bueno, en parte es parte de la etapa de las tecnologías. Y escuchaba a una persona, a un experto de Gartner sobre estos temas, que hoy en este momento estamos pasando ese pico ya de expectativas sobredimensionadas y entrando en lo que se llama el abismo de la desilusión, que puede sonar medio feo, pero en realidad es una etapa sumamente importante de las etapas de la innovación en las tecnologías, que es donde ya empezamos a hacer pruebas de concepto con clientes. Hoy Fabio comentaba que ya está con Avaya, estamos empezando a hacer pruebas de concepto en bancos utilizando OpenAI integrado al contact center. Y bueno, después, como saben ustedes, viene lo que es la rampa se llama rampa de consolidación, y después lo que es la meseta de productividad, que ya la tecnología está madura. Pero entonces, a lo que voy con esto está buenísimo la inteligencia generativa. Hoy estamos haciendo muchas cosas, muchas pruebas de concepto, integrado a la omnicanalidad. Eso es lo importante, porque yo puedo tener un chatbot con inteligencia artificial, pero si no tengo integrado a una estrategia de omnicanalidad, si no tengo un customer journey, no voy a mejorar la experiencia del cliente. Entonces eso también es lo importante. Pero también la inteligencia artificial de los contact centers, hoy hay muchas tecnologías maduras que muchos de nuestras empresas pueden aprovechar. Aunque tengan contact centers los premises, se puede conectar como servicio para hacer speech analytics, por ejemplo, optimizar los procesos. Buenísimo. Mucho por aprender, mucho por saber, sobre todo para poder usarlo, utilizar esta herramienta eficientemente, ¿verdad? Porque ahí, como bien decís, hoy se está creando, mientras yo hablo, algún proceso se está generando con inteligencia artificial, imposible que sepamos todo, ¿verdad? Y de repente tenemos ese estrés, ¿verdad? Sobre todo lo que queremos saber, de todo lo que pasa para poder estar a la vanguardia, imposible. No nos alcanza la vida para poder hacerlo, entonces tenemos que enfocar en lo que realmente a nosotros nos sirve y poder aprender a utilizarlo, ¿verdad? A ver, Martín, probemos contigo. Ahora sí que no te escucho. No te escucho nada. Pensé que por streaming salía bien. El tema es que en el salón me parece que no. Se escucha un poco mejor, me dicen. Sí, más o menos, pero mejor. Así que probemos así. A ver, y me cuenten si es que hay algo que no se escucha mejor y voy a traducir. Voy a replicar. A ver, Martín, contanos un poquito de vos, de tu empresa, qué hacen. Bueno, como les comentaba, soy Martín Cambrini, soy gerente de negocios digitales para Conecta con Asur. Conecta es una compañía multinacional que brinda soluciones de Customer Experience a nivel contamos con más de 200 centros repartidos entre 3 continentes, tenemos presencia en 24 países, bueno, componemos un equipo de más de 130.000 personas. Así que son demasiados los idiomas en los que operamos y es por eso también que requerimos de tecnología para la cantidad de transacciones que tenemos diariamente, ¿no? Totalmente, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sobre todo en este ejemplo particularmente, que se puede replicar muy bien a la interna de todos los tamaños, ¿verdad? Es imprescindible incorporar este tipo de tecnologías para poder ser más eficientes, ¿verdad?
y sostenible, sustentable, todos los adjetivos. Decime, en tu experiencia, sí. ¿Cómo? Eficaz, digo, la eficacia me parece que también Total. es el punto. Total. Comentanos, dentro de esta experiencia que comentás, sobre todo estas conexiones entre países, entre empresas, ¿cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en estos procesos, ¿verdad? En los procesos que ustedes van llevando como Conecta, ¿verdad? Y sus clientes. Bueno, a ver, como para ponernos todos en la misma línea, creo que actualmente estamos muy pocas las empresas que no utilizan o que no tienen desarrollado algún chatbot, algún toolbot o que tengan Big Data dentro de sus procesos, ¿no? Todas estas acciones tienen inteligencia artificial de alguna manera, como comentaban recién mis compañeros, hace ya más de 10 años que tenemos inteligencia artificial. El tema es que antes era prácticamente inaccesible, o para las empresas era muy costoso acceder a ese tipo de tecnologías. Pero bueno, actualmente, ya hace tiempo, varios años, que el fenómeno viene creciendo y hasta el momento no creo que tenga un techo. O sea, esto a medida que los procesos sigan existiendo, creciendo, modificándose, la relación con los clientes se va a tornar más compleja y lo que tenemos que lograr es que esta tecnología nos ayude a mejorar lo que llamamos customer experience, ¿no? O sea, siempre pensamos de la inteligencia artificial como lo que decíamos recién, eficiencia, y en realidad a donde hay que utilizar la estrategia para mejorar la experiencia que viene aparejada indefectiblemente con eficiencia, pero bueno, es más desde la eficacia de los procesos, porque si yo te implemente un chatbot y que tus clientes no estén conformes con la atención, bueno, esto habla de que no es eficaz el chatbot. Quizás va a generar eficiencia, pero en corto plazo vas a tener que rever el proceso. Y todo esto tiene que ver con el tipo de consumidor que hoy tenemos, ¿no? Los consumidores, a medida que pasan los años, se tornan más sofisticados, y esta sofisticación hace que puedan comunicarse y tener diversos canales abiertos para que ellos puedan de alguna manera expresarse. Si quiero comprar, voy a tal canal. Si estoy enojado y necesito dar mi opinión, voy a ir a tal canal. Y bueno, ahí está el punto de encontrar qué tecnología nos ayuda para poder, de alguna manera, la estrategia de atención, llevarla a un lugar en donde nos ayude a ese representante que está atendiendo o ese vendedor que está vendiendo de la mejor manera con toda la información que podamos tener. Imaginar que, como les comentaba hace un ratito, tenemos millones de interacciones al mes, y la realidad es que sin tecnología realmente sería imposible gestionar esa cantidad. Hoy la aceleración, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos en distintos verticales de negocio, como pueden ser telcos, cobranzas, retail, creo que fue exponencial. Considero, igual que a veces le surge ChatGPT a nivel de animación, fue como el boom. Todos los clientes demandaban un ChatGPT para sus procesos, y en realidad volvemos a la eficiencia. Quiero automatizar, ¿por qué? Porque me genera eficiencia. Bueno, pero lo que tenemos que pensar es la precisión en esa ejecución y automatización del proceso. ¿Para qué queremos automatizar? Y bueno, ese es el desafío un poco de detectar qué procesos sí, qué procesos no, en donde la persona entrega valor, en donde la tecnología entrega valor. De alguna manera
la relación entre la inteligencia artificial y la ejecución de estos procesos es, considero, el punto donde podemos generar mucha más amplitud a nivel resultado. Hoy los costos no son inalcanzables a nivel de tecnología y considero más la puesta en marcha, las personas que entienden el negocio para poder llevar a cabo esa implementación de tecnología. Creo que desde ahí es donde los procesos pueden aparecer. Totalmente. Coincido muchísimo contigo en muchas cosas que mencionaste y sobre todo tomo, ya que estamos hablando de procesos y experiencia del cliente, o sea, que los procesos nos ayuden a mejorar la experiencia del cliente en ese estadio. Y ahí me encantaría conversar con todos, si todos me pueden comentar, vamos a conocer un poco cómo ustedes ven en su experiencia que han implementado para poder mejorar la experiencia con el cliente utilizando inteligencia artificial. Ya enfocándonos en la última línea, entendiendo de que se hizo un trabajo inicial para los procesos más internos, cómo ustedes operativizan ese proceso de esta línea que va hacia el front, hacia el cliente y, bueno, sus casos para que podamos entender cómo lo aplican. Ramiro. Bueno, primeramente, el factor con el que logramos entrar y cambiar un poco la experiencia es el famoso chatbot, ¿no? El famoso chatbot que tiene siempre sus niveles. No todos los chatbots son iguales. Tenemos chat básicos, tenemos chat estructurados, chat que consultan información a las bases de los clientes y tenemos el chat que interpreta el lenguaje del cliente. Hay un resumen muy corto que te dice quién tiene el control de la conversación. Si el control de la conversación lo tiene la empresa, es un chatbot estructurado, donde solamente le permitimos al cliente hablar de lo que le interesa, a lo que la empresa le interesa. Le doy una opción 1, una opción 2, una opción de ventas, una opción de administración. En cambio, cuando le damos el control al cliente y tiene el poder de la conversación, es ahí donde nosotros tenemos que prepararnos ante cualquier consulta, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco lo que es el análisis del lenguaje y es ahí donde entramos un poco lo que es el mundo del chat GPT, la inteligencia artificial y lograr entender qué está buscando el cliente y nosotros satisfacer esa necesidad. Entonces, por primera medida, el primer cambio que en las empresas notan un impacto importante y generalmente se lleva adelante mucho más rápido y más fácil es el chatbot. Luego, la inteligencia artificial es como una especie de pulpo. Va enviando tentáculos a diferentes partes de lo que es la experiencia del cliente. Podemos hablar de que la inteligencia artificial se mete en lo que es el análisis y la calidad post-atención, por ejemplo. Recién hace un ratito les comento, nosotros tenemos un stand, acá es el stand número 1 que está acá a la salida. Se acercaron algunas empresas, creo que está por acá la gente de Visión Banco, la gente de Bristol también. Estábamos hablando también de Universidad Americana por ahí. Estábamos hablando de un poco lo que es el análisis de lo que ocurrió, cómo controlo lo que ocurrió en la conversación, en el estudio de calidad. Y le decía, bueno, las plataformas de Speech Analytics ahora son más accesibles, antes eran incomprables, ahora la nube llegó a que sean más económicas y la inteligencia artificial accesible llegó a que se potencie muchísimo más. Entonces el Speech Analytics te puede permitir hasta analizar cómo está hablando la persona, cuántas palabras dice por minuto el operador, si está solapando o no el cliente con el usuario, o sea, cosas que uno tendría que detectar antes a oído, analizando grabación por grabación, y una chica me dice, pero eso es lo que yo hago actualmente, y no, pero lo vas a hacer más eficiente, te va a dar gusto más trabajar porque lo vas a hacer de manera más rápida, tu trabajo se va a potenciar de manera incalculable porque vos vas a poder analizar mucha más información sin necesidad de esforzarte tanto en conseguir leer o escuchar toda esa información. Entonces hay tentáculos en lo que es análisis de la calidad, hay tentáculos, por ejemplo, en la herramienta que le damos al usuario para atender. Al usuario le damos las famosas respuestas preestablecidas que le damos para ahorrar la conversación de chat. Con la inteligencia artificial, ahora con las nuevas funcionalidades, la inteligencia artificial analiza la conversación y le da la respuesta sugerida, sin importar de que esté establecida o no por un supervisor o por un administrador. O sea, evitamos la carga de respuestas programadas, sino que dejamos que la inteligencia artificial analice la conversación y le vaya dando las recomendaciones al usuario de qué responder bajo qué pregunta. O sea, mucho depende también de qué confianza le vamos a ir otorgando a este nuevo bicho, ¿no? A la inteligencia artificial para que se vaya metiendo en nuestros procesos y se vaya metiendo en la compañía.
la empezamos a adoptar de una manera y cuando vemos que le vamos agarrando confianza, vemos que es objetiva, vemos que cumple con lo que queremos y que somos más eficientes y que tiene un rendimiento, entonces ahí le vamos dando, lo vamos abriendo más a diferentes áreas. A veces es difícil animarse a abrirle a todo, entonces lo que hacemos es ir trabajando por áreas, ¿no? A los supervisores ayuda muchísimo. Estamos hablando de detección de patrones de mal comportamiento, de cortes inesperados o de cortes malintencionados, el uso de palabras indebidas. O sea, todo ese análisis en tiempo real y el supervisor puede ser notificado de forma inmediata. Entonces la operación en sí para el contact center es mucho más amigable. Hay unos especialistas que hablan de que la inteligencia artificial vino a que nos guste más hacer nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo que va a lograr, ¿no? Potenciarnos nuestras habilidades blandas, que es lo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, y hacer que nuestro trabajo sea mucho más agradable, mucho más amigable y mucho más rendidor, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo de en qué áreas de la experiencia del cliente, del contact center, nos permita la tecnología ingresar, obviamente todas esas áreas van a potenciarse y atraer todo el tiempo, como comentaban recién mi compañero, todo el tiempo están apareciendo nuevas funcionalidades, todo el tiempo le están encontrando nuevos usos a la inteligencia artificial. A veces entramos en las redes y vemos la inteligencia artificial predijo una enfermedad que un doctor no pudo detectar. Y bueno, vamos encontrando noticias nuevas y diferentes maneras en que se está implementando esta inteligencia. Nosotros obviamente, como dijo Cintia, la tratamos de enfocar en nuestro día a día, en nuestras herramientas y cómo nos puede ayudar, de qué manera que mis 8 horas de trabajo sean obviamente mucho más rentables y de mis 8 horas de trabajo de placer analizar y que mi trabajo se note, que mi trabajo se note un cambio y que yo pueda detectar cosas antes que eran muy difíciles o imposibles de detectar en lo que es el comportamiento del contact center. Rescato lo que mencionaste, Ramiro, la posición. La inteligencia artificial viene para acompañar todo este proceso. Mencionaste que los supervisores son muy importantes dentro de la estructura, pero el supervisor cambia de rol. No se cambia la posición de la estructura, sino se cambia el rol del supervisor. Entonces es dotarle a este supervisor de todo el conocimiento para ese análisis que antes no hacía o hacía de forma más limitada. Exactamente, hoy tiene que aprender nuevas herramientas, tiene que tener nuevas habilidades analíticas, ¿verdad? Su rol cambia. No reemplazamos a la persona, bueno, entre paréntesis pongo, no reemplazamos a la persona porque entendamos que las personas algunas veces tenemos todas las capacidades y a veces tenemos algunas limitaciones, entonces tenemos que saber identificar a la persona correcta para que sea eficiente el flujo. Entonces, pero no obstante, importantísimo entender que las personas hacen de que esto funcione, ¿verdad? Vamos contigo a ver cómo ves este mundo de procesos para o hacia la experiencia del cliente. Bueno, muchos estudios indican que la experiencia del cliente es la principal arma de las empresas, de sus empresas, para lograr retener y captar nuevos clientes. Bastante más que el precio y el producto. Y eso es algo nuevo en realidad, porque si nosotros remontamos hace unos años, no existía ese concepto y no existía que alguien vaya a comprar algo por cómo lo tratan, por cómo se siente, más que el precio del producto, que antes era centrado en el precio del producto. Eso se da porque el consumidor cambió. Yo creo que hay que ser cautelosos porque no sé si todas las empresas entendemos que el consumidor cambió. Entonces nos ha pasado muchas veces, nosotros como empresas consultoras de temas, vienen corriendo empresas a decir, hace unos años era, quiero chatbot, quiero WhatsApp, quiero esto, quiero lo otro. Ahora pasa con la inteligencia artificial, que obviamente, paréntesis, nos permite lograr muchísimas cosas, pero vienen corriendo a decir, quiero integrar ChatGPT. Yo creo que hay que sincerarse un poco y decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito para mejorar la experiencia del cliente? Y le voy a poner un ejemplo muy básico en realidad, que es, hay una cantidad de empresas de chatbots que salieron al mercado en los últimos 4 o 5 años, y muchas empresas lo implementaron, pero ¿ustedes creen que una persona cuando se conecta por el chatbot, por ejemplo por WhatsApp, ese chatbot puede estar capaz muy bien diseñado, pero la persona quiere seguir, quiere hablar con un agente y no quiere seguir chateando, quizás quiere hablar?
bueno, capaz que sí, capaz que hacer una conexión con el call center. Pero, ¿ustedes creen que después cuando hable con el call center y que la gente le tenga que preguntar todo lo mismo, de nuevo, van a lograr una mejor experiencia de cliente por haber puesto el chatbot? No, yo creo que no. Yo creo que capaz que hasta, quizás sin poner el chatbot era mejor la experiencia. Entonces, un poco ahí voy a lo que también comentaba Ramiro, que la inteligencia artificial está en esos procesos chiquitos, y algunos son con inteligencia artificial, otros no, pero por ejemplo lograr tener una fluidez entre los canales, una fluidez total, y que haya un customer journey real, que yo como agente pueda ver, tenga el contexto y le diga, ¿qué tal, José? Veo que estás necesitando esto, otro, y eso es lo que realmente logra mejorar la experiencia del cliente. Y además con inteligencia artificial, si a la gente le logramos que automatice y resuma la conversación, ahí estamos ayudándolo. Yo creo que tenemos que sincerar un poco y realmente decirnos, no es voy a buscar la tecnología porque sí, sino hacer un análisis de dónde estoy parado, qué es lo que necesito hoy, y ahí buscar lo que realmente me puede llegar a aumentar de nivel en la experiencia del cliente en ese momento. Y no todas las empresas están en la misma situación. Algunas están acá, otras están más abajo, y quizás que hay que recorrer un poco ese camino antes, ¿no? Entonces eso es un poco el mensaje. Clarísimo. Y rescato también lo que mencionaba antes. Está de moda. El ChatGPT estuvo de moda, hoy ya es algo que debiéramos de implementar, y empezamos a hablar de este tema, inteligencia artificial, como una moda. Y eso es lo que de repente nos juega en contra, porque tenemos que hacer ese proceso de análisis anterior para poder entender en qué momento y qué herramienta integramos, vamos a decir, para ser más eficientes hacia este nuevo cliente, que es que tiene nuevas habilidades, nuevos requerimientos, es más impaciente. Y no hablemos ni siquiera de las generaciones, que otra vez dividimos en generaciones el tipo de atención. Entonces, en ese marco también, Martín, ¿cómo contarnos un poco cuál es tu visión y tu experiencia en términos de esa última línea hacia el cliente? Comparto con Ramiro el hecho de hacer más eficientes a los supervisores. Nosotros hace muchos años ya utilizamos plataformas de inteligencia artificial para de alguna manera predecir comportamientos de los consumidores y desarrollar acciones antes offline, hoy ya a un nivel de la gente tiene la atención online y la disponibilidad de la inteligencia artificial dentro de esos procesos, para poder accederla con el cliente en línea. No sé, consultas por chat o por WhatsApp que pueden tener una acción está conectado, permite al asesor de alguna manera resumir la conversación y a su vez poder tomar acciones sobre una acción particular específica sobre la pregunta del no sé, redes neuronales, particularmente en caso de uso en una agencia de gobierno local en Córdoba, en pandemia, cerraron todas las físicas, era automático. Que usar de pronto WhatsApp más o menos, pero cualquier otra cuestión que te ingresar a nuevo URL por una computadora en un chat, bueno, entonces empezó a complicar. La razonable lo que hizo fue identificar en el canal por el que ingresaban con ciertos patrones, identificar esos automáticos y direccionarlos a una escuela de atención especializada para darle un trato distinto a estos clientes. De la misma manera, podemos hacerlo con cualquier lógica de negocio, ¿no? Por ahí, en la aplicación de la inteligencia artificial,
en cómo lo hacemos, en la articulación entre la tecnología, los procesos y el humano. Creo que lo más eficiente en este punto, y lo que al menos a nosotros nos es muy difícil frente a los clientes, es los números, ¿no? De pronto, si vos le planteas al cliente, bueno, implementando esta automatización o esta RPA, pueden lograr un 40% en los costos de procesos repetitivos, o implementamos un callbot en cobranzas que negocie de alguna manera cierto rango de deuda, pueden mejorar un 25% en la gestión de cobranza. Todas las herramientas de Fitch Analytics, nosotros tenemos nuestra herramienta que logró incrementar un 35% los niveles de desempeño y bienestar, auditar el 100% de las llamadas para poder tomar decisiones sobre eso, el 30% del aumento de la satisfacción del cliente. Digo, ahí es cuando empezamos a hablar y definimos que la tecnología realmente es, como les decía al inicio, eficaz. La eficiencia empieza a ser para el cliente la base, y la eficacia, en función de esto que comentaba hace un ratito, de si es bueno o no todo el proceso, tener automatizado, tener un chatbot o un asistente virtual. Bueno, creo que estos son los puntos y los números son los que hablan y terminan definiéndote para dónde sí y para dónde no, y marcándote de alguna manera la estrategia de atención automatizada para todos los canales, ¿no? Buenísimo, 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 buenísimo. Es muy bueno. Genial. Quiero empezar contigo otra vez, Martín, esta última ronda cortita, aprovechando que creo que vamos a poder escucharte mejor. ¿Cuáles son las innovaciones más significativas que han implementado en la experiencia que has tenido en estos años, evolucionando, implementando inteligencia artificial en los procesos? Una definición creo que muy acertada, que es generamos un área de innovación, un área de cual encabezo de gestión de negocios digitales, que tiene que ver con la preventa de soluciones digitales y el acompañamiento a los clientes para poder implementarlo. Y también generamos un centro de experiencia inteligente, al cual lo denominamos SAIL, que es un equipo multidisciplinario en donde están desarrolladores, comerciales, operativos, gente de Customer Experience, y lo que logramos con eso es de alguna manera empezar a ver dónde hacer foco y qué productos desarrollar. Hoy tenemos cerca de 20 productos desarrollados dentro de la compañía, desde bots transaccionales, callbots, redes neuronales, analítica descriptiva y prescriptiva, algunas cuestiones en donde, por ejemplo, el supervisor y todas sus tareas repetitivas, podemos hoy hablar de un producto que se llama Líder Virtual, el cual gestiona equipos de alto rendimiento y hace que la entrega de valor de la persona sea en procesos que así lo requieran. Nuestro producto HighWork es de Employee Analytics, en donde podemos saber el grado lo conocemos y lo vemos más desde el lado de cómo me siento hoy. Todos los días me llegan 3 caritas y de esa manera podemos saber y conocer cómo se sienten todos los colaboradores. Y luego al nivel de análisis de NPS, poder predecir lo que nuestros clientes piensan de nuestra marca,
innovación ponemos a disposición de nuestros colaboradores y de la atención de nuestros clientes. Procesos de cobranza, procesos que tienen que ver con lo que les comentaba hace un rato, la integración de ChatGPT. Hace un tiempo todos los clientes han hecho ChatGPT, todos los clientes quiero ChatGPT, quiero automatizar y quiero ChatGPT. Ok, ¿para qué lo querés? No sé, quiero ChatGPT. Bueno, el hecho de que podamos entender eso, que creo que también es innovación, el hecho de que podamos definir en qué procesos utilizar la tecnología, creo que también es innovación. De alguna manera, el desafío está, creo que, en definir con el cliente la estrategia. Eso creo que termina siendo lo innovador y la utilización y utilizar a la tecnología como un puente para mejorar finalmente el total experience, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Agustín, en 1 minuto y medio, vamos a desafiarte con tu capacidad de resumen. Bueno, una de las innovaciones más importantes que estuvimos realizando en conjunto con nuestro partner Avaya fue, no sé si lo estuvieron en la presentación de él, es la integración de la plataforma que tenemos, que nosotros representamos, la nube, que es Avaya Experience Platform, que es una plataforma omnicanal, totalmente cloud, pero integrándola con OpenAI y Google Dialogflow. Eso que logra tener un bot de voz o texto, ambas, con la misma tecnología que es Google Dialogflow, que es la tecnología de inteligencia artificial conversacional de Google, que habla, es lenguaje natural, integrado además con OpenAI o ChatGPT. Pero no es el ChatGPT común, es el OpenAI, la API de OpenAI, a la que nosotros le podemos dirigir a dónde buscar la información. En este caso de la demo, en realidad lo que se hizo fue, yo vi el prompt de que se le hizo a OpenAI, y es muy interesante porque en realidad ocupa una carilla nada más, pero está dirigido a una aerolínea en internet en realidad. Todo lo que vieron ahí era Emirates, la aerolínea de Emirates. Y se le decía todos los parámetros que el chat debería tener, pero dirigiéndolo a la información que estaba en esa página web. Obviamente esto creo que preguntó alguien en la charla, pero ¿cómo hago para el tema de privacidad? Y bueno, obviamente con la API se puede direccionar a información privada también, ¿no? Eso es lo interesante. Pero para terminar, hoy estamos en pruebas de concepto sobre estas tecnologías, y eso creo que es algo muy interesante y de los más innovadores que estamos haciendo. Buenísimo. Está bueno, las pruebas de concepto son interesantísimas, y mencionar también que cada vez son más cortas las pruebas de concepto. Realmente antes nos tomábamos mucho más tiempo, hoy nos toma bastante menos tiempo, justamente porque se utiliza también más tecnología en las pruebas de concepto. Ramiro. Bueno, cerrando. También comentando un poquito todo lo que son las pruebas, hay que tener cuidado con ChatGPT, porque nos pasa también en algunas pruebas que hicimos de concepto con una marca concesionaria de vehículos. Bueno, acá tenemos un auspiciante que es Volkswagen, vamos a hacer el ejemplo por ese lado. Quiero que el ChatGPT atienda a mis clientes, hable sobre mi empresa. Pero el ChatGPT es una inteligencia que analiza y tiene mucho banco de información. Entonces, en el mismo chat de la concesionaria, por ejemplo, de Volkswagen, le puedo hacer una pregunta, ¿pero qué tal la otra marca, la Toyota Hilux, por ejemplo? Y habla, no, la Toyota Hilux ganó premios, y entonces el ChatGPT se nos va, y empieza a hablar de la competencia y termina perdiendo clientes en vez de ganarlos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, esos casos son como que hay que analizarlos, hay toda una configuración por detrás que hay que avisarle al ChatGPT cómo se tiene que comportar, como ya comentado, qué tipo de lenguaje va a usar y hasta dónde se puede ir, ¿no? Nosotros creemos que es un aliado, va a ser un aliado. Nosotros como empresa creemos que en un futuro cercano vamos a pensar cómo yo hacía esto antes sin haberle consultado a la inteligencia artificial, ¿no? Va a ser como un aliado nuestro en el día a día, un compañero más en la compañía, y vas a hacer una tarea y tu jefe te va a preguntar, ¿lo consultaste con la inteligencia artificial o no lo consultaste? No lo consulté, ¿no? Hacelo. Entonces va a ser como algo normal, como un operativo normal. Así como ahora cuando vamos a un lugar
con el celular, sabemos la ubicación, sabemos la dirección, pero igual abrimos Google Maps, igual vemos cómo está el tráfico, cuál es el mejor camino. Va a ser creemos que en el futuro esto va a ser de esta manera, ¿no? Un aliado dentro de la compañía y lo vamos a hacer pasar por todos los procesos y le vamos a ir sacando el jugo en el día a día y nuestra operación diaria. Totalmente de acuerdo. Remontándome a mi época de wallets, tal cual. Es una evolución, inclusive también comparando con las tarjetas, ya yéndonos un poco más atrás, ¿verdad? Es impresionante cómo vamos evolucionando y con toda la tecnología que hay, avanza mucho más rápido la innovación. Entonces, es cierto, antes imposible que hubiéramos pensado pagar con nuestros celulares. Una banca en el celular, la seguridad, cómo vamos a manejar, etcétera, ¿verdad? Entonces, es así, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría dar cierre, no sin antes entender si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer para los colegas, aprovechando un poco a estos cracks, sus conocimientos y sus experiencias. Así como hablábamos de sacarle el jugo, bueno, saquémosle el jugo a estos profesionales tan geniales. No va a ser que ninguno tenga una pregunta. Hay hambre ya. ¿Cómo picó? No. Empieza a hacer ruido. Aprovechen. No, bueno. Vamos a estar. en el stand. Igual estamos en línea, estamos a mano. Ambos localmente tienen un stand, se pueden acercar a ellos. Bueno, con Martín nos podemos conectar también, sus datos están también en la web, así que lo van a poder contactar, conversar con él en este contexto y sin problema estoy segura que Martín también les va a responder en forma remota. Bueno, quienes habla obviamente está a disposición. Les agradezco muchísimo el tiempo, pedimos disculpas por las dificultades, pero esto es así. Así que, bueno, quedamos para la próxima ponencia. Creo que ahora tenemos con Ángel, le pasamos a Ángel el micrófono para que nos indique cuáles son los siguientes pasos. Y bueno, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a todo el equipo, excelente realmente, muy interesante.